El aire en nuestra cocina, normalmente cálida y bulliciosa, crepitaba con una tensión tan espesa que se sentía como una barrera física. ¿Qué demonios es esto, Jessica? ¿Ahora me estás espiando? Richard golpeó su teléfono contra la encimera de granito. El impacto reverberó a través de la habitación silenciosa como un trueno. Su rostro, usualmente grabado con las líneas cómodas de una vida bien vivida, ahora era de un furioso color carmesí, con venas palpitando en sus sienes. Rara vez había visto esta ira cruda en nuestros 27 años juntos. Una premonición escalofriante se deslizó por mi columna vertebral. Solo me preguntaba dónde se fue el dinero, Richard, logré decir. Mi voz temblaba ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. La pregunta me arañaba la garganta. Nuestra cuenta de ahorros está prácticamente vacía. 30 años de fondos de jubilación. ¿Simplemente desaparecieron? Sus ojos, una vez llenos de calidez, ahora ardían con una gélida indignación. ¿Revisaste nuestras cuentas sin preguntarme? Eres paranoica y controladora. Se pasó una mano por su cabello ralo, entrecano, su respiración llegaba en jadeos irregulares. Este es exactamente el problema con nuestro matrimonio. No confías en mí para manejar nada. $487.000 no desaparecen así como así, Richard, repliqué, las palabras cargadas de una súplica desesperada. Tengo derecho a saber. El silencio que siguió fue ensordecedor, puntuado solo por el latido frenético de mi propio corazón. Se rió, un sonido áspero y chirriante que raspó mis nervios. No has trabajado en 20 años. Ese dinero es de mi carrera, de mis sacrificios. Sus palabras fueron como un golpe físico, cada sílaba cargada de veneno. Retrocedí, el aguijón de su acusación me quemaba la piel. Había renunciado a mi floreciente carrera como asistente legal para criar a nuestros 3 hijos mientras él ascendía en la escala corporativa en Midwest Financial. Habíamos decidido, juntos, que uno de nosotros estaría en casa para los niños. Había sido una decisión compartida, nuestro sacrificio por nuestra familia. ¿Lo había olvidado? Su voz bajó, el cambio repentino a un tono escalofriantemente tranquilo envió una nueva ola de miedo sobre mí. Si no puedes confiar en mí, tal vez no deberíamos estar casados. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como una sentencia de muerte. Tal vez un divorcio es lo que necesitamos. La sangre se drenó de mi rostro, dejándome fría y entumecida. ¿Hablas en serio? Después de 27 años, ¿tirarías todo por la borda en lugar de simplemente decirme dónde se fueron nuestros ahorros para la jubilación? La súplica en mi voz era innegable ahora, un intento desesperado por cerrar el abismo que se había abierto repentinamente entre nosotros. En lugar de responder, Richard subió las escaleras, sus pesados pasos golpeaban un ritmo furioso en las escaleras de madera. Escuché el golpe violento de los cajones al ser abiertos y el portazo de las puertas del armario, una sinfonía caótica de fatalidad inminente. Cuando regresó, arrastraba una maleta detrás de él. Su cuero desgastado era un crudo recordatorio de innumerables viajes compartidos ahora contaminados con traición. Necesito un tiempo lejos de tus acusaciones, declaró, su voz desprovista de emoción. Volveré cuando te hayas calmado y estés lista para disculparte. ¿Disculparme por preguntar sobre nuestro futuro financiero? Grité, la injusticia de sus palabras como un fragmento de vidrio retorciéndose en mis entrañas. Él ya se dirigía a la puerta, su silueta enmarcada contra la luz del atardecer. Te llamaré cuando esté listo para hablar. No intentes contactarme. Necesito espacio. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El sonido resonó por toda la casa, dejándome sola en un silencio tan profundo que se sentía como un peso físico que me presionaba. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras me hundía en una silla de la cocina. La superficie fría y dura contrastaba con la agitación que se desataba dentro de mí. Mi nombre es Jessica Weber, 52 años, y la vida que pensé que tenía, estable, segura, predecible, acababa de implosionar en 20 minutos. 3 hijos, todos ahora en la universidad o más allá. Olivia en la escuela de medicina, Thomas terminando su maestría y Zoe en su segundo año de estudios universitarios. Un esposo de casi 3 décadas que acababa de amenazar con el divorcio en lugar de explicar una cuenta bancaria desaparecida. Con dedos temblorosos, desbloqueé mi computadora portátil e inicié sesión en nuestra banca en línea nuevamente, esperando desesperadamente haber leído mal los números, y que todo esto fuera una terrible pesadilla. Pero el saldo seguía siendo el mismo. $3.287 en nuestra cuenta de jubilación, que debería haber tenido más de $490.000. Mientras revisaba las transacciones recientes, mis ojos se abrieron, un frío terror se apoderó de mi corazón. Noté algo que había pasado por alto antes.
una transferencia bancaria de hacía 2 semanas, cuando había estado visitando a Olivia en la escuela de medicina. Se había enviado a una cuenta que no reconocí, bajo un nombre que me revolvió el estómago en un nudo apretado y nauseabundo: Diana Blackwell. Richard y yo nos conocimos en la universidad. Él era un ambicioso estudiante de negocios, impulsado y carismático. Yo estudiaba justicia penal, con planes para la escuela de derecho, idealista y decidida. Nos casamos jóvenes, justo después de graduarnos, ambos ansiosos por construir una vida juntos, para conquistar el mundo. Cuando Olivia llegó 3 años después, tomamos la difícil decisión de que yo pondría mi carrera en espera, temporalmente. Temporalmente, se volvió permanente cuando Thomas y Zoe siguieron, cada uno con 2 años de diferencia. Nunca me resentí por la elección, o al menos, eso es lo que siempre me dije a mí misma. Me encantaba estar presente para mis hijos, verlos crecer y ayudar a moldear quienes serían. Richard prosperó en el trabajo, ascendiendo constantemente de analista a gerente senior. Éramos un equipo, él proveía financieramente, yo manejaba nuestro hogar y nuestra familia. Al menos, eso es lo que siempre había creído. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero ¿quién lo es? Superamos las tormentas normales. Presiones financieras cuando los niños necesitaron aparatos ortopédicos al mismo tiempo, el estrés de Richard durante la reestructuración de la empresa y la larga y dolorosa enfermedad de mi madre antes de que falleciera. A pesar de todo, nos habíamos mantenido unidos, un frente unido, o eso creía. Pero las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente 1 año. Richard empezó a trabajar hasta más tarde, viajaba con más frecuencia. Se volvió ferozmente protector con su teléfono, alejando la pantalla cuando yo entraba en la habitación, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia mí. Cuando mencioné estos cambios, un nudo de ansiedad se apretó en mi pecho, él desestimó mis preocupaciones como paranoia, culpó a la presión del trabajo y me acusó de no entender las exigencias de su puesto. Quería creerle, desesperadamente. Después de todo, ¿qué sabía yo de finanzas corporativas? Mi mundo había sido horarios y tareas, citas médicas y compras de comestibles. Así que dejé de lado mis dudas, diciéndome a mí misma que el matrimonio requería confianza. Aún así, las pequeñas inconsistencias se acumulaban, molestándome en el fondo de mi mente como una picazón implacable. Aparecieron reservas para cenar en el extracto de nuestra tarjeta de crédito en noches en las que él decía estar trabajando hasta tarde. Cargos de hotel en nuestra ciudad natal cuando supuestamente tenía reuniones nocturnas en Minneapolis. Una colonia que no reconocí persistía en sus camisas, un aroma almizclado que permanecía en el aire mucho después de que él se hubiera ido a trabajar. Hace 2 meses, encontré un recibo por una pulsera de mujer de Tiffany en el bolsillo de su traje mientras lavaba la ropa. Cuando lo confronté, Richard afirmó que era un regalo de jubilación para su asistente, Patricia. Llamé a su oficina al día siguiente, con el pretexto de confirmar los planes para el almuerzo, solo para enterarme por la recepcionista de que Patricia había dejado la empresa hace más de 1 año. Incluso entonces, dudé en actuar según mis sospechas. Habíamos construido una vida juntos, una hermosa casa en Lake Forest, 3 hijos maravillosos y un amplio círculo de amigos. Alejarme de 27 años de matrimonio no era algo que tomara a la ligera. Y honestamente, tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de empezar de nuevo a mis 50 años, miedo de lo que el divorcio les haría a nuestros hijos, incluso como adultos. Así que observé y esperé estar equivocada, aferrándome desesperadamente a la ilusión de la normalidad. Guardé mis preocupaciones para mí misma, mantuve las apariencias y sonreí en cenas y reuniones familiares. Y mientras tanto, nuestros ahorros para la jubilación desaparecían silenciosamente, escurriéndose como arena a través de un reloj de arena que no sabía que se había volcado. El día después de que Richard se fue, me senté en la mesa de nuestra cocina, ahora llena de un desorden caótico de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito e informes de inversión. Cuanto más indagaba, peor se veía. Pequeños retiros habían comenzado hace casi 8 meses, cantidades que no levantarían alarmas inmediatamente, pero que se sumaban con el tiempo, una fuga constante que erosionaba nuestros cimientos financieros. Luego, las transferencias más grandes comenzaron hace 3 meses, culminando en la transferencia bancaria masiva a Diana Blackwell. Busqué el nombre en Google, mis dedos temblaban tanto que apenas podía escribir. Pero no apareció nada significativo, solo una dispersión de perfiles genéricos. Revisé los amigos de Richard en las redes sociales, buscando alguna conexión, alguna pista, pero no encontré nada. ¿Quién era esta mujer, esta Diana Blackwell, y por qué mi esposo le había dado los ahorros de nuestra vida?
Mi teléfono sonó con una notificación. Era de Instagram. Alguien me había etiquetado en una publicación. Extraño, ya que rara vez usaba las redes sociales. Con una creciente sensación de temor, abrí la aplicación y me congelé. La foto mostraba a Richard en una playa, su brazo envuelto posesivamente alrededor de una mujer que no podía tener más de 35 años. Su cabello rubio caía en cascada sobre hombros bronceados, y llevaba una pulsera de tenis de diamantes que brillaba bajo el sol. Su brillo se burlaba de mí. La leyenda decía: paraíso con mi amor. Lo siento. No lo siento, Jessica. Ahora es mío. #vida mejorada, #beneficios Richmond. La etiqueta de ubicación mostraba Bora Bora. El perfil pertenecía a Diana Blackwell. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejo caer mi teléfono, la imagen grabada en mi cerebro como una marca. Apareció otra notificación de mensaje directo de Diana. Aturdida, la abrí para encontrar más fotos. Richard y Diana comprando en tiendas de diseñadores, cenando en restaurantes exclusivos y descansando en la terraza de un yate privado. La imagen final era de Diana sosteniendo un extracto bancario, nuestro extracto bancario, con un mensaje garabateado en lo que parecía lápiz labial. Gracias por financiar nuestra nueva vida. El último texto simplemente decía: dice que lo aceptarás de vuelta. Siempre lo haces. Patética. Corrí al baño, la bilis subiendo por mi garganta, un ácido ardiente que reflejaba la rabia corrosiva que me consumía. Vomité hasta que no quedó nada más que un amargo vacío. Cuando finalmente me dejé caer contra la fría pared de azulejos, agotada y rota, algo cambió dentro de mí. La conmoción y el dolor dieron paso a una rabia ardiente e incandescente, diferente a todo lo que había experimentado. Esto no era solo una aventura. Esto fue calculado como robo y humillación. Mi esposo no solo había traicionado nuestro matrimonio, había robado nuestro futuro y lo estaba haciendo alarde públicamente, permitiendo que su amante se burlara de mí con la evidencia, para retorcer el cuchillo en mi corazón ya sangrante. Regresé a la cocina, el olor a vómito aún persistía en el aire, y miré los documentos financieros esparcidos por la mesa. Con repentina claridad, una determinación férrea endureció mi mirada, me di cuenta de que había estado abordando todo esto mal. Esto no era solo un problema marital, era un crimen. Richard no se había limitado a retirar nuestros ahorros. Me había defraudado sistemáticamente de mi seguridad financiera y mi jubilación. Como esposa de un ejecutivo financiero, había absorbido más de lo que me había dado cuenta a lo largo de los años. Sabía sobre bienes gananciales, responsabilidad fiduciaria en el matrimonio y fraude financiero. Lo más importante es que sabía exactamente a quién llamar. Cogí mi teléfono, sorprendiéndome de lo firme que se había vuelto mi mano. Mi amiga Valeria había pasado por un divorcio brutal hacía 3 años. Había mencionado el nombre de su abogada de divorcios, una mujer que se especializaba en casos de alto conflicto que involucraban mala conducta financiera, un tiburón que sabía cómo sacar sangre. Antes de que pudiera dudar de mí misma, antes de que el miedo pudiera paralizarme de nuevo, marqué el número. Hola, necesito hablar con Catherine Wilson. Es urgente. Mientras esperaba que me comunicaran, comencé a tomar fotos de todos los documentos sobre la mesa, documentando meticulosamente la traición de Richard. Richard y Diana me habían subestimado, gravemente. Pensaron que era una ama de casa pasiva que se derrumbaría, rogaría por la reconciliación y aceptaría las migajas que Richard decidiera arrojarme. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La oficina de Catherine Wilson era elegante y discreta, con vistas panorámicas del centro de Chicago, un testimonio de su éxito. La propia abogada coincidía con su entorno. Pulida y profesional, con un aire de intensidad contenida que inmediatamente me tranquilizó. Sus ojos, agudos e inteligentes, parecían atravesar mi fachada cuidadosamente construida, viendo el dolor crudo y la ira a fuego lento debajo. Esta era una mujer que sabía cómo luchar, una gladiadora con un traje a medida. Infidelidad financiera combinada con infidelidad real, dijo, su voz tranquila y mesurada, después de revisar mis documentos y la evidencia condenatoria de las redes sociales. Desafortunadamente, veo esto más a menudo de lo que piensas. Cónyuges, generalmente esposos, que deciden comenzar una nueva vida pero quieren financiarla con bienes matrimoniales. ¿Podemos recuperar el dinero?, pregunté, la pregunta que me había estado atormentando desde que descubrí los mensajes burlones de Diana, una súplica desesperada aferrada a cada palabra. ¿Parte de él? Potencialmente. Catherine se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. Las publicaciones en redes sociales nos ayudan. Son evidencia de que está malversando fondos matrimoniales. El tribunal no ve con buenos ojos este tipo de comportamiento.
Golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas legal. El sonido rítmico contrastaba con la agitación que se desataba dentro de mí. Pero tenemos que actuar rápido antes de que desaparezcan más activos. Recomiendo que solicitemos el divorcio inmediatamente e incluyamos una moción de emergencia para congelar todas las cuentas financieras. La palabra, divorcio, todavía hacía que mi estómago se apretara. Una ola de náuseas me invadía, pero asentí, mi mandíbula apretada con una determinación recién descubierta. Hágalo. ¿Qué más debería estar haciendo? Pregunté, ansiosa por tomar el control, por recuperar algo de poder sobre mi vida. Documenta todo, cada llamada, cada texto, cada gasto. Y necesitamos un contador forense para rastrear exactamente dónde se fue el dinero. Tengo a alguien excelente con quien trabajo regularmente. Para cuando salí de la oficina de Catherine, un peso significativo se había levantado de mis hombros. Tenía un plan, profesionales de mi lado y los inicios del control sobre mi situación. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba atemperado por una determinación feroz, un ardiente deseo de justicia. 3 días después, Richard llamó, su voz casual, casi alegre, como si nada hubiera pasado. Hola, Jess, creo que estoy listo para volver a casa. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en tus acusaciones. Casi me río de su audacia, el descaro del hombre. He estado pensando mucho, Richard. Sobre muchas cosas. Bien, dijo, claramente confundiendo mi tono tranquilo con su misión. Volveré a casa mañana por la tarde. Podemos hablar entonces. Informé a Catherine inmediatamente. Ella me aconsejó que no dijera nada sobre los procedimientos legales que habíamos iniciado. Deja que vuelva a casa pensando que todo es normal. El elemento sorpresa es nuestra ventaja. Tendremos los papeles listos para entregárselos al día siguiente. Llamé a mis hijos. Había dudado en involucrarlos, queriendo protegerlos de la fea verdad, pero Catherine había sugerido gentilmente que merecían saber lo que estaba pasando. Como adultos, necesitaban prepararse para los cambios familiares que se avecinaban, y su apoyo sería invaluable para mí. Las conversaciones fueron dolorosas, llenas de lágrimas e incredulidad, pero necesarias. Olivia, mi práctica primogénita, inmediatamente se ofreció a tomarse un tiempo libre de la escuela de medicina para volver a casa. Thomas, siempre el pacificador, luchó por reconciliar al padre que conocía con el hombre que había robado la seguridad financiera de su madre. Zoe, mi hija menor y la más emotiva, rompió a llorar. Su conmoción inicial se transformó rápidamente en una ira ardiente. Ha estado publicando fotos con esa mujer durante meses, admitió entre sollozos. Las vi en Instagram, pero me convencí de que era alguien que se parecía a papá. No quería preocuparte con algo de lo que no estaba segura. Esta revelación me golpeó como un golpe físico, otra capa de traición que se sumaba al peso ya insoportable. La traición había estado sucediendo a plena vista, visible para mi hija, mientras yo había estado voluntariamente ciega, aferrándome a los restos andrajosos de una mentira. Voy a volver a casa, insistió Zoe, su voz temblorosa pero firme. Thomas también, ya hablamos de ello. No, cariño, quédate en la escuela. Concéntrate en tus estudios. Esta es mi batalla. Pero mis hijos, ahora adultos con mentes propias, no se dejaron disuadir. Por la noche, los 3 habían hecho arreglos para volver a casa. Olivia llegaría a primera hora de la mañana, y Thomas y Zoe a primera hora de la tarde. Querían estar presentes cuando su padre regresara, un frente unido en mi apoyo. Su lealtad me conmovió hasta las lágrimas, pero también me llenó de aprensión. Richard esperaba encontrar a una esposa sumisa y arrepentida esperando su regreso. En cambio, se enfrentaría al juicio de sus hijos y a una mujer preparada para la guerra. Su reacción era impredecible, y me preocupaba que la confrontación se volviera fea. Esa noche, sola en lo que había sido nuestro dormitorio durante casi 3 décadas, rodeada por los fantasmas de recuerdos compartidos, apenas dormí. Mañana todo cambiaría, para bien o para mal. Olivia llegó a las 8 de la mañana, entrando con su vieja llave. Me miró, todavía en bata, con ojeras marcadas debajo de los ojos, y se hizo cargo de su manera eficiente de médico en entrenamiento. Mamá, dúchate y vístete. Haré café y desayuno. Thomas y Zoe enviaron un mensaje de texto diciendo que sus vuelos estaban a tiempo, estarían aquí a la 1. Para cuando salí, sintiéndome marginalmente más humana, Olivia no solo había preparado el desayuno, sino que había organizado los documentos financieros que había esparcido por la mesa del comedor. He estado investigando el fraude financiero en casos de divorcio, explicó, mostrándome su computadora portátil. ¿Sabías que papá podría enfrentar cargos criminales por esto? ¿Y la amante también, si sabía que el dinero se obtuvo de manera fraudulenta?
No había considerado el enjuiciamiento penal. La idea de que Richard tuviera problemas legales más allá de nuestro divorcio no me producía ningún placer. A pesar de todo, seguía siendo el padre de mis hijos, un hombre al que había amado durante la mayor parte de mi vida adulta. Concentrémonos en superar el día de hoy, dije, bebiendo el café que Olivia había hecho. Catherine llamó a media mañana para confirmar nuestro plan. Su asociada llegaría con los papeles del divorcio poco antes de que se esperara a Richard. El contador forense ya había rastreado porciones significativas del dinero faltante a cuentas a nombre de Diana y a una LLC recientemente formada registrada en Wyoming, un estado conocido por sus leyes de privacidad corporativa. La LLC es la pistola humeante, explicó Catherine. Fue creada hace 3 meses con Richard como único miembro. Se han transferido casi $200,000 allí. Esto no fue un crimen pasional, Jessica. Ha estado planeando esto durante meses. La revelación me envió un escalofrío. Una fría ola de comprensión me invadió. Mientras yo había estado planeando nuestro viaje de aniversario, programando citas con el dentista y administrando nuestro hogar, mi esposo había estado preparando sistemáticamente abandonarme y robarnos nuestra jubilación. Thomas y Zoe llegaron juntos, después de haber coordinado sus vuelos para encontrarse en Denver. Ver a mis 3 hijos en nuestra casa familiar, unidos en su apoyo, me llenó de una mezcla complicada de emociones. Gratitud por su lealtad, pero profunda tristeza porque estábamos reunidos por una razón tan dolorosa. ¿Cuál es el plan, mamá?, preguntó Thomas, con expresión seria. A los 24 años, se parecía tanto a Richard a esa edad que me dolía el corazón. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Richard. El vuelo aterrizó. Estaré en casa en 1 hora. Espero dejar esto atrás. Les mostré el mensaje a mis hijos y a la asociada de Catherine, Elise, que había llegado con los papeles del divorcio. Rápidamente formulamos una estrategia. Los niños esperarían arriba inicialmente. Quería confrontar a Richard yo misma primero, sin usar a los niños como escudo. Una vez que se entregaran los papeles, se unirían a nosotros. A medida que se acercaba la hora señalada, llegó otro mensaje de texto, pero no de Richard. Era Diana, enviando más fotos de sus vacaciones y un mensaje que me hizo hervir la sangre. Está pasando a recoger más efectivo y sus palos de golf. No te avergüences rogando. Es patético ver a una anciana arrastrarse. Le entregué mi teléfono a Elise, quien documentó todo para nuestro expediente, pero el mensaje reveló algo importante. Richard no venía a casa para reconciliarse. Venía a recoger objetos de valor antes de desaparecer de nuevo. Justo cuando me di cuenta de esto, el sonido de una llave en la puerta principal anunció la llegada de Richard. Respiré hondo. Enderecé los hombros y me preparé para enfrentar al hombre que me había traicionado de todas las maneras posibles. Entró con la arrogancia confiada de un hombre que creía que tenía todo el poder, con la maleta en la mano de su viaje. Su sonrisa vaciló solo ligeramente cuando me vio sentada tranquilamente en la mesa del comedor, con Elise a mi lado con una carpeta de documentos. Jessica, ¿qué es esto? ¿Quién es esta persona? El momento de la verdad había llegado, y finalmente estaba lista. Esta es Elise Rodríguez de Wilson Family Law, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, las palabras con un peso recién descubierto. Está aquí en mi nombre. La expresión de Richard cambió de confusión a ira. ¿Llamaste a un abogado? Dios mío, Jessica, eso es completamente innecesario. Te dije que necesitábamos hablar. Sí, lo hacemos, acepté, encontrando su mirada sin pestañear. Sobre los $487,000 que transferiste de nuestras cuentas de jubilación, sobre la LLC que creaste en Wyoming, sobre tu novia, Diana, que ha tenido la amabilidad de documentar tus hábitos de gasto en las redes sociales. El color se drenó del rostro de Richard, dejándolo pálido y tembloroso. ¿Me has estado espiando, revisando mis asuntos financieros privados? No son tus asuntos financieros privados, Richard. Son bienes matrimoniales, activos que has estado robando sistemáticamente durante los últimos 8 meses. Elise deslizó la petición de divorcio sobre la mesa, el sonido nítido resonó en el repentino silencio. Señor Weber, considérese notificado. Estos documentos incluyen una moción de emergencia para congelar todos los bienes matrimoniales restantes, que ya ha sido otorgada por el tribunal. La compostura de Richard se resquebrajó, la fachada cuidadosamente construida se derrumbó para revelar el pánico debajo. No puedes hacer esto, no tienes derecho. Tiene todo el derecho, dijo la voz de Olivia, aguda y clara, mientras mis 3 hijos bajaban las escaleras, su presencia un poderoso símbolo de solidaridad. El tribunal parecía particularmente interesado en las publicaciones de Diana Blackwell en las redes sociales.
Especialmente las que te muestran gastando el dinero de la jubilación de mamá. Los ojos de Richard se movieron entre nosotros cuatro, un animal acorralado calculando rutas de escape. Esto es ridículo, un malentendido. El dinero es para oportunidades de inversión. Completamente legítimo. Iba a sorprender a Jessica con: por favor, no nos mientas más, interrumpió Thomas, su voz cargada de emoción. La decepción grabada en su rostro contrastaba con el amor que siempre le había mostrado a su padre. Hemos visto las fotos, los mensajes. Sabemos lo que has estado haciendo y con quién lo has estado haciendo. Zoe agregó amargamente, su voz temblando de ira. Lo sabía, lo sabía. La sorpresa de Richard al ver a sus hijos se transformó rápidamente en furia. Se volvió hacia mí, apuntándome con un dedo, su rostro contorsionado por la ira. Pusiste a mis hijos en mi contra. Esto es bajo, Jessica, incluso para ti. ¿Les dijiste lo controladora que has sido? ¿Cómo me has sofocado durante años? Podemos ver quién eres ahora. Papá, dijo Olivia en voz baja, su voz cargada de decepción. Mamá no tuvo que decir nada. El teléfono de Richard vibró. Lo miró, y supe instintivamente que era Diana, probablemente preguntándose por qué aún no había regresado con los objetos de valor que habían planeado llevarse. Su impaciencia agregaba otra capa a su creciente frustración. Ahora lo entiendo todo, dije, levantándome de mi silla, mi voz resonando con una fuerza recién descubierta. No estás aquí para reconciliarte. Estás aquí para reunir más activos antes de desaparecer con Diana. Tu mensaje de texto decía que esperabas dejar esto atrás, pero te referías a escapar de las consecuencias, no a reparar nuestro matrimonio. Por un momento, Richard pareció genuinamente confundido, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Mi mensaje de texto? No. Se detuvo abruptamente, algo encajó en su lugar. Diana envió eso desde mi teléfono. Esta pequeña admisión, lo primero honesto que había dicho desde que llegó, flotó en el aire entre nosotros, una pequeña grieta en el muro de mentiras que había construido. Tienes que irte, dije, manteniendo mi voz nivelada, negándome a darle la satisfacción de verme romperme. Tus tarjetas de crédito han sido congeladas. El tribunal ha ordenado que no retires ningún artículo personal de valor significativo de la casa. Puedes llevar ropa y artículos de tocador. Todo lo demás se queda hasta que tengamos una contabilidad completa. Esta también es mi casa. No puedes simplemente. Ella puede, intervino Elise, su voz tranquila y profesional. La orden de emergencia le otorga a la señora Weber el uso exclusivo de la residencia matrimonial en espera de nuevos procedimientos judiciales. Richard miró de un rostro a otro, buscando un aliado y sin encontrar ninguno. Sus hombros se desplomaron momentáneamente antes de que se enderezara, su expresión se endureció. Bien, ¿quieres pelear? Tendrás una. Tengo acceso a los mejores abogados de Chicago. Cuando esto termine, tendrás suerte si te dejo los muebles. Mientras subía las escaleras para recoger sus pertenencias, Zoe comenzó a llorar suavemente, el peso de la situación finalmente la abrumaba. Thomas la rodeó con el brazo por los hombros, ofreciéndole consuelo silencioso, y Olivia se acercó a mi lado, agarrando mi mano, su toque me reconfortaba. Está fanfarroneando, susurró Elise, su voz apenas audible. Sus activos están congelados. No puede permitirse los mejores abogados de Chicago en este momento. Asentí, tratando de convencerme de que tenía razón, pero la amenaza de Richard había tocado un nervio. Estaba desesperado y enojado, una combinación peligrosa. En mis años como asistente legal y a través de las experiencias de divorcio de amigos, había visto lo feas que podían volverse estas situaciones. Richard ya había demostrado que estaba dispuesto a robarme. ¿Qué más podría hacer para evitar las consecuencias? Esto era solo el comienzo de la batalla, y necesitaba prepararme para lo que viniera después. 3 semanas después, me senté en la sala de conferencias de Catherine Wilson, rodeada por un equipo que ella había reunido, un pequeño ejército dedicado a proteger mis intereses. John Patterson, el contador forense que había rastreado las maniobras financieras de Richard con meticulosa precisión. Elise Rodríguez, que se había convertido en mi contacto diario en la firma, era una fuente constante de apoyo y tranquilidad. Y Michael Grayson, un especialista en la recuperación de activos ocultos, un cazador que sabía cómo olfatear dinero enterrado bajo capas de engaño. Hemos localizado aproximadamente $320.000 de los fondos faltantes, explicó John, señalando su detallado informe financiero. La LLC de Wyoming fue la clave. La mayor parte del dinero fluyó a través de allí a cuentas a nombre de Diana Blackwell. La buena noticia es que estas cuentas están congeladas, asintió Catherine, su mirada aguda y enfocada.
Tanto Richard como la señora Blackwell tienen prohibido acceder o transferir estos fondos en espera del resultado del proceso de divorcio. ¿Qué pasa con el resto del dinero? Pregunté, la ansiedad volvía a anudarse en mi estómago. ¿Los otros $160.000? Hemos rastreado alrededor de $65.000 a gastos de vacaciones, compras de lujo y retiros de efectivo, respondió John, su voz profesional pero con un toque de satisfacción. Los $95.000 restantes aún no se han contabilizado, pero tenemos algunas pistas prometedoras. Richard programó una consulta con mi firma hace 6 meses, preguntando sobre estrategias de protección de activos, intervino Michael, su voz baja y deliberada. No nos contrató, pero el momento es revelador. Ya estaba planeando esto, incluso entonces. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró la asistente de Catherine. El señor Weber y su abogado han llegado para la conferencia de conciliación. Catherine me hizo un gesto tranquilizador. Sus ojos transmitían un mensaje de confianza y apoyo. ¿Estás lista, Jessica? Me alisé la falda, respiré hondo y encontré su mirada sin pestañear. Más que lista. Nos trasladamos a la sala de conferencias más grande, donde Richard estaba sentado con su abogado, no el abogado de alto poder con el que había amenazado contratar, sino un asociado de nivel medio de una firma decente, una señal de sus menguantes recursos. Richard parecía demacrado, la fachada segura se derrumbaba bajo el peso de semanas de presión legal y financiera. El brillo en sus ojos se había atenuado, reemplazado por una resignación cansada. Los términos del acuerdo que presentamos no eran negociables. Total transparencia financiera, devolución de todos los fondos malversados y un acuerdo de divorcio que reconociera su mala conducta. El abogado de Richard comenzó a objetar, su voz cargada de indignación, pero Catherine deslizó tranquilamente una carpeta sobre la mesa. Antes de responder, debería revisar estos documentos. Fueron entregados a nuestra oficina esta mañana. Dentro de la carpeta había extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito y reservas de hotel, un registro completo del romance y la mala conducta financiera de Richard que se remonta a más de un año. Lo más devastador fueron las copias impresas de mensajes de texto entre Richard y Diana, discutiendo explícitamente su plan para drenar las cuentas de jubilación y desaparecer, su cruel indiferencia por mi bienestar expuesta en blanco y negro. Diana proporcionó estos voluntariamente, explicó Catherine, su voz fría y distante. Cuando descubrió que las cuentas estaban congeladas y que podría enfrentar cargos criminales por aceptar a sabiendas fondos obtenidos de manera fraudulenta, decidió que la cooperación era lo mejor para ella. El rostro de Richard se contorsionó con furia y traición, sus ojos ardían con una rabia desesperada. Esa manipuladora, aconsejaría no hacer tales caracterizaciones, señor Weber, interrumpió Catherine fríamente, su voz una advertencia. Particularmente dado el contenido de sus mensajes con respecto a su esposa. El abogado de Richard, después de revisar los documentos, solicitó un momento para consultar con su cliente. Su conversación en susurros se volvió acalorada, con Richard gesticulando enojado mientras su abogado negaba repetidamente con la cabeza, su expresión sombría. Finalmente, se volvieron hacia nosotros, sus rostros grabados con la derrota. Necesitaremos tiempo para revisar estos materiales a fondo, comenzó el abogado, su voz tensa. La fecha del juicio es en 3 días, les recordó Catherine, su voz no dejaba lugar a la negociación. Estos términos representan su mejor opción, señor Weber. El juez Reynolds tiene una intolerancia bien documentada a la mala conducta financiera en los casos de divorcio. Los hombros de Richard se desplomaron en la derrota, la lucha se le escapaba como aire de un globo pinchado. Bien, firmaré. Mientras los abogados finalizaban los detalles, estudié al hombre con el que había pasado casi 3 décadas. No sentí satisfacción por su caída, solo una profunda tristeza por lo que habíamos perdido y un alivio silencioso de que había encontrado la fuerza para defenderme, para reclamar mi vida de las cenizas de su traición. Fuera de la oficina de Catherine, mis hijos esperaban para llevarme a casa, sus rostros llenos de preocupación y amor. Nuestra familia había cambiado para siempre, pero no se había roto. En medio de la traición, había descubierto mi resiliencia y el apoyo inquebrantable de las 3 personas que más importaban. ¿Se acabó, mamá?, preguntó Olivia mientras me acercaba, su voz teñida de esperanza. Este capítulo sí, respondí, entrelazando los brazos con mi hija, una sonrisa adornando mis labios. Pero estoy lista para empezar el siguiente.
Richard esperaba que yo rogara perdón cuando regresara. En cambio, aprendió que a veces la persona que más subestimas se convierte en la que deberías haber temido todo el tiempo. Un año después, me paré en la puerta de mi nuevo condominio frente al lago, viendo a los de la mudanza acomodar los últimos muebles, la culminación de un viaje largo y arduo. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista espectacular del lago Michigan. La extensión infinita de azul era un recordatorio diario de mi nuevo comienzo, de las posibilidades que me esperaban. El divorcio se había finalizado hacía 6 meses. Con la guía experta de Catherine, habíamos recuperado casi todos los fondos faltantes, y el acuerdo había sido más que justo. La mala conducta financiera de Richard había jugado en su contra en el tribunal, lo que resultó en una división de bienes que me favorecía significativamente. Diana había desaparecido de la vida de Richard tan rápido como había entrado, una vez que el dinero dejó de fluir, una amiga oportunista que lo había abandonado en el momento en que su fortuna cambió. Lo último que supe fue que Richard había aceptado un puesto en una empresa más pequeña en Seattle, comenzando de nuevo a los 54 años con un estilo de vida significativamente reducido y una reputación destrozada. Una advertencia susurrada en los pasillos de Midwest Financial. Mi teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de texto grupal de mis hijos. Su amor y apoyo eran una fuente constante de fuerza. Cuenta regresiva. 3 días para la graduación de mamá. Después de décadas fuera de la fuerza laboral, regresé a la escuela para terminar mi carrera de Derecho, cumpliendo un sueño que había abandonado hacía mucho tiempo. Catherine me había ofrecido un puesto en su bufete como asistente legal mientras estudiaba, guiándome a través del proceso y animándome a aprovechar mi potencial. En 3 días, a los 53 años, finalmente cruzaría el escenario y completaría el viaje que había comenzado a los 20, un testimonio de mi resiliencia y determinación. Olivia volaba desde su residencia médica en Oregón, Thomas se había tomado un tiempo libre de su trabajo de ingeniería en Colorado, y Zoe, ahora en la escuela de posgrado en Michigan, había estado conduciendo semanalmente para ayudarme a estudiar para el examen de la barra. Su apoyo inquebrantable era un recordatorio constante del vínculo que compartíamos. Pasé mi mano por la suave encimera de mármol de la isla de mi cocina, la superficie fría calmaba mis nervios. Mi cocina, en mi casa, comprada con mi acuerdo y la bonificación por firmar del bufete de abogados que ya me había ofrecido un puesto en su división de práctica familiar. La traición que casi me había destruido se había convertido en el catalizador para reconstruir una vida que era auténticamente mía. Había perdido un esposo, pero me había recuperado a mí misma, mis sueños, mi seguridad financiera y mi futuro. Y eso, me di cuenta mientras miraba el horizonte azul infinito del lago, era el activo más valioso de todos.